Dios, si me escuchas no dejes que se muera la hermana. La voz era apenas un hilo, una respiración temblorosa que se perdía entre el ruido de las máquinas del hospital. El niño estaba sentado al borde de la cama, con las piernas delgadas como ramas secas y una Biblia vieja apretada contra el pecho. Sus labios agrietados se movían con lentitud, como si cada palabra costara una vida. Tenía 10 años, aunque su cuerpo parecía el de uno de 6. La piel, pálida y frágil, dejaba ver las venas azuladas bajo la luz blanca del quirófano improvisado. En la cama, una mujer dormía. No era su madre. Era la hermana Ángela, una monja que había llegado hacía 3 semanas a la misión del pueblo con un grupo de voluntarios. Había traído medicinas, pan, agua y, sobre todo, palabras que parecían fuego. Nadie hablaba como ella. Nadie miraba como ella. En el hospital todos decían que Dios la protegía, hasta que una bala perdida la alcanzó durante un asalto en el mercado. Desde entonces yacía inconsciente entre la vida y la promesa del cielo. El niño no se separaba de ella. Nadie sabía bien de dónde había salido. Los doctores lo habían encontrado en la entrada del hospital, descalzo, con la Biblia en la mano, pidiendo que lo dejaran pasar para rezar por la hermana que no podía hablar. Desde ese día, dormía en una silla de plástico, comía lo que los enfermeros le daban y pasaba las horas repitiendo oraciones inventadas, mezclando salmos con historias. Fuera, el calor era insoportable. Dentro, el aire acondicionado fallaba cada tanto, y un olor a alcohol, sudor y fe se mezclaba en el ambiente. La hermana Ángela respiraba con dificultad, conectada a un aparato que jadeaba como un viejo animal. Cada vez que la máquina tosía, el niño apretaba más fuerte el libro y decía en voz baja: «No te la lleves, señor. Si te la llevas no habrá quien me escuche». El médico jefe, el doctor Ramírez, lo observaba desde la puerta. Había intentado sacarlo varias veces, sin éxito. Algo en la mirada del chico lo detenía, como si apartarlo fuera una ofensa. «Déjalo», dijo una enfermera. «No molesta». «No es eso», respondió Ramírez. «Es que no entiendo cómo sigue de pie. No ha comido casi nada». La enfermera, una mujer mayor llamada Estela, sonrió con cansancio. «La fe también alimenta, doctor». El niño no escuchaba. Seguía rezando. Cada tanto, abría la Biblia y leía palabras al azar, como si esperara encontrar allí la instrucción exacta para salvarla. Y la luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Repitió la frase varias veces, convencido de que era una señal. Esa noche, cuando todos se fueron a descansar, el hospital quedó en silencio. Solo el tic-tac del reloj y el pitido del monitor acompañaban la respiración de la monja. El niño apoyó la cabeza sobre la cama y comenzó a hablarle en voz baja, contándole cosas de la calle, de cómo había aprendido a leer con un sacerdote que ya no estaba, de las veces que soñaba con un manzano enorme en medio del desierto, donde una mujer vestida de blanco lo esperaba con una manzana en la mano. «Era igual a ti», susurró. «Tenía tus ojos, pero cuando me daba la fruta, se caía al suelo y se rompía». Cerró los ojos agotado. El sueño y la fiebre lo confundían. A lo lejos, una tormenta se formaba sobre la ciudad. Los relámpagos iluminaban los ventanales del hospital, y en cada destello, la figura de la hermana Ángela parecía moverse apenas, como si su cuerpo respondiera a algo invisible. A medianoche, el niño despertó de golpe. Había un olor extraño en el aire. No era de medicamento ni de lluvia. Era dulce, como de manzana fresca. Se incorporó y vio que sobre la mesa, junto a la cama de la monja, había una manzana roja brillante, perfecta. Nadie la había dejado allí. La tomó con manos temblorosas. «Hermana», dijo con un hilo de voz, «te trajeron una manzana del cielo». De pronto, la máquina del monitor dio un salto. Un pitido largo, luego otro. La hermana movió un dedo. Muy poco, pero el niño lo vio. «¡Está viva!»,
gritó. Corrió hacia el pasillo buscando ayuda, pero no había nadie. Cuando volvió, la monja había abierto los ojos. La mirada era profunda, casi inhumana. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca. El niño cayó de rodillas, llorando. En el hospital. Dios escuchó. La hermana lo observó con asombro. ¿Quién eres tú? El que rezó por ti, respondió. Ella quiso incorporarse, pero el dolor la detuvo. La manzana estaba en sus manos, aunque él no recordaba habérsela dado. La miró como si fuera un símbolo que solo ella entendía. No era el momento de morir, murmuró. Aún hay algo que debo decirte. El niño sintió un escalofrío. En los pasillos vacíos del hospital el viento hizo vibrar las ventanas. La tormenta descargó un trueno tan fuerte que todo pareció temblar. Hermana, dijo él, ¿fue Dios quien te despertó? Ella cerró los ojos. No lo sé, susurró. Tal vez fue tu hambre, tal vez fue tu fe. El monitor volvió a pitar, marcando un ritmo más fuerte. El niño sonrió. Afuera, la lluvia se convirtió en un diluvio, y la manzana sobre la mesa comenzó a gotear lentamente, como si sangrara. La noche siguiente el hospital parecía otro lugar. Los pasillos estaban oscuros, apenas iluminados por las luces de emergencia que parpadeaban cada pocos segundos. El niño, envuelto en una manta demasiado grande, seguía al lado de la cama de la hermana Ángela. Ella ya podía hablar con cierta claridad, aunque su voz seguía siendo débil, casi etérea, como si cada palabra saliera de un sueño a medio despertar. «Tú dijiste que soñabas con un manzano», murmuró ella, sin mirarlo directamente. «¿Dónde lo viste?» El niño dudó. «En un patio que no existe. Cuando tenía hambre lo imaginaba. Siempre daba una manzana, pero se rompía antes de que pudiera comerla». La monja bajó la mirada hacia la manzana sobre la mesa. Estaba allí, perfecta, igual que la noche anterior. No se había podrido, ni siquiera tenía marcas. Parecía nueva, recién arrancada. La tomó y la acercó a su rostro, como si buscara un olor, una pista. «No la comas», dijo el niño instintivamente. «¿Por qué?» «Porque no vino de aquí». El silencio fue largo. Solo el zumbido de las máquinas llenaba el aire. Afuera, la tormenta había cesado, pero los árboles seguían goteando agua, y el olor a tierra mojada entraba por la ventana entreabierta. A esa hora, el doctor Ramírez entró, sorprendido al verla despierta. «Hermana Ángela», exclamó. «Es un milagro». Ella sonrió con una calma extraña. «Los milagros no son lo que creemos, doctor. A veces, solo son acuerdos que no recordamos haber hecho». El médico, confundido, le revisó las constantes vitales. Todo parecía normal, excepto por un detalle. La temperatura corporal de la monja era levemente más baja de lo humano. «¿Siente frío?», preguntó. «No». «Siento…» Silencio. El niño la observaba fascinado. Esa noche, al quedarse a solas otra vez, ella le pidió que le contara más sobre su vida. Él le habló de las calles, del hambre, de cómo la policía lo corría cada vez que intentaba vender chicles frente a las iglesias. Le contó que nunca tuvo nombre, solo apodos. «¿Y cómo te llaman?», preguntó ella. «El chico del Salmo». «¿Por qué?». «Porque siempre repito el mismo. Aunque camine en valle de sombra, no temeré mal alguno». La monja cerró los ojos al escucharlo. «Ese salmo también lo decía mi madre cuando tenía miedo», susurró. «Era antes de que yo me vistiera con este hábito». El niño no entendía, pero en su mirada había compasión, la misma que se tiene ante algo demasiado grande para comprender. En la madrugada, la enfermera Estela entró al cuarto y se quedó helada al ver la escena. La hermana Ángela estaba de pie, descalza, sosteniendo la manzana frente a la ventana abierta, mientras el niño la observaba arrodillado. «Hermana», gritó Estela, «tiene que volver a la cama». Pero ella no respondió. La brisa agitaba su cabello y la bata blanca parecía flotar.
El niño se levantó lentamente. Dice que la luz viene del oriente. Susurró. Que el manzano está floreciendo. Estela quiso acercarse, pero un golpe de viento cerró la ventana de golpe, rompiendo el vidrio. La manzana cayó al suelo y rodó hasta los pies del niño. Tenía una grieta, de la que brotaba un líquido rojo oscuro, espeso. La hermana Ángela se desvaneció. Cayó sin un grito. Ramírez llegó corriendo, seguido por otros médicos. Intentaron reanimarla, pero el monitor volvió a emitir ese pitido largo, inconfundible. No responde, dijo uno de ellos. El niño apretó la Biblia y comenzó a rezar en voz alta, desesperado, las palabras mezcladas con llanto. Despierta, despierta, tú prometiste decirme algo. Los doctores se detuvieron. Algo en el ambiente cambió. La luz del pasillo parpadeó y el olor dulce regresó. La manzana seguía goteando sobre el suelo. Entonces, sin previo aviso, el cuerpo de la monja se estremeció. Sus ojos se abrieron, completamente blancos. Su voz emergió en un tono que no era suyo. El árbol da fruto solo una vez, dijo. Luego, la tierra debe pagar. El médico retrocedió, horrorizado. ¡Qué demonios! Pero el niño no parecía asustado. Avanzó hacia ella con lágrimas en los ojos. ¿Qué significa?, preguntó. Significa que no todos los rezos son escuchados del modo que deseamos. Una de las máquinas explotó con un chispazo. Las luces se apagaron. El hospital entero quedó a oscuras durante unos segundos eternos. Cuando volvió la electricidad, la cama estaba vacía. Solo el niño seguía allí de rodillas con la manzana rota entre las manos. En la Biblia, una página nueva parecía escrita con tinta húmeda, aunque nadie había tocado un bolígrafo. El texto decía: «Y el niño del valle guardó el fruto de la caída, hasta que la semilla encontrara cuerpo». Ramírez sintió un escalofrío al leerlo. No había explicación médica ni lógica. El niño, sin levantar la vista, dijo en voz baja: «No ha muerto, solo cambió de lugar». Esa madrugada, los enfermeros lo encontraron dormido en el suelo, abrazando la Biblia. En su palma, una semilla. El amanecer llegó con una calma engañosa. El hospital, aún envuelto en un silencio espeso, parecía despertar de un sueño que nadie recordaba haber tenido. La habitación donde la hermana Ángela había estado ya no era la misma. Habían limpiado los vidrios rotos, cambiado las sábanas, y el personal trataba de convencerse de que todo lo ocurrido había sido producto del cansancio y el estrés. Pero el niño seguía allí, en una silla junto a la ventana, mirando la manzana partida sobre la mesa, ahora seca y sin color. Ramírez entró con cautela. Había pasado la noche revisando los informes médicos. Todo indicaba que la monja no podía haber sobrevivido ni un minuto más después de aquel paro. Y sin embargo, algo dentro de él no podía aceptar la muerte tan fácilmente. «¿Comiste algo, hijo?», preguntó. El niño negó con la cabeza. Ella dijo que la tierra tiene que pagar. ¿Qué quiso decir? El médico suspiró, sin saber qué responder. Se sentó frente a él, frotándose la frente. Tal vez eran delirios. A veces el cerebro, antes de apagarse, crea imágenes, frases, cosas que no entendemos. El niño levantó la vista. Pero lo que está en la Biblia no lo escribió nadie. Ramírez lo miró con una mezcla de temor y compasión. Se levantó para observar el libro. La página aún estaba húmeda, con letras que parecían formadas por diminutos surcos de tierra seca. En la esquina inferior, una palabra apenas visible: semilla. Horas después, mientras el hospital retomaba su rutina, comenzaron a ocurrir cosas pequeñas, casi imperceptibles. Las flores marchitas de los pasillos se erguían lentamente, como si respiraran. Un olor leve a manzana fresca impregnaba las habitaciones. En la sala de pediatría, una enfermera juró haber visto raíces finísimas salir por debajo de las camas. Nadie le creyó. El niño, sin embargo, lo sentía todo.
Cada vibración en el suelo, cada murmullo entre las paredes. Había dejado la Biblia abierta sobre su regazo, repitiendo en voz baja la frase escrita durante la noche. El niño del valle guardó el fruto de la caída, hasta que la semilla encontrara cuerpo. Esa tarde, Ramírez recibió la visita del director del hospital, un hombre seco de traje caro que lo escuchó en silencio mientras relataba lo sucedido. Cuando el médico terminó, el director soltó una risa breve. ¿Está sugiriendo que esa monja resucitó? No lo sé, respondió Ramírez. Pero su cuerpo no está, y no hay registro de su traslado. El director se encogió de hombros. Alguien la habrá retirado sin firmar. No me interesa un escándalo, doctor, y tampoco quiero que ese niño ande deambulando por los pasillos. Ya envié una solicitud al servicio social. El médico se quedó inmóvil. No puede llevárselo. No aún. Es un huérfano, Ramírez. Un vagabundo. No pertenece aquí. Esa noche, el niño desapareció. Los guardias revisaron cada rincón del edificio, pero no había rastro. Solo encontraron la manzana reseca y un rastro de tierra húmeda que salía por la puerta trasera, la que daba al pequeño jardín del hospital. Allí, bajo la lluvia suave de la madrugada, algo había cambiado. El viejo manzano del patio, que llevaba años seco, tenía ahora flores blancas en todas sus ramas, y en su base, la tierra se movía, como si algo respirara bajo ella. El doctor Ramírez lo vio y comprendió que la semilla ya había encontrado su cuerpo. A la mañana siguiente, las enfermeras entraron a la capilla del hospital. En el altar, donde solía estar el crucifijo, alguien había dejado una Biblia abierta. Entre sus páginas, una hoja verde, aún húmeda, y una oración escrita con una letra infantil. Cuando el hambre toca, la fe despierta. Cuando la fe florece, nadie muere del todo. El director ordenó cerrar la capilla por mantenimiento, pero desde entonces, cada noche, los pacientes más graves aseguraban escuchar el murmullo de una voz rezando cerca del altar. Algunos decían que era una mujer, otros, que era un niño. Una de las enfermeras, Estela, volvió una madrugada y vio algo que jamás contaría oficialmente. El niño arrodillado junto al altar con la manzana restaurada entre las manos, mientras la hermana Ángela, luminosa y serena, le sonreía desde la penumbra. El pequeño levantó la vista. ¿Ya pagó la tierra?, preguntó. La monja asintió. Sí, pero ahora debes cuidarla tú. Y con un gesto lento colocó la manzana sobre sus palmas. Esta vez no era roja ni perfecta, sino de un color dorado, tenue, como si guardara dentro una luz propia. La visión se desvaneció con el primer rayo del amanecer. Nadie volvió a ver al niño, pero cada primavera el manzano del hospital florecía antes que todos los demás, y en sus ramas siempre había una manzana dorada. Años más tarde, una enfermera joven, recién llegada, encontró una nota vieja en los archivos del hospital. Decía: no todos los milagros son para los vivos. Algunos nacen del hambre, otros del amor, pero los más poderosos nacen de quien no tiene nada, y aún así reza por otro. Ella leyó la firma y se estremeció. El niño del valle. El hospital siguió funcionando, los pacientes siguieron entrando y saliendo, y la vida retomó su ritmo. Pero cuando el viento soplaba desde el este, el olor a manzana fresca llenaba los pasillos, y todos sabían sin decirlo que en algún lugar del jardín, un niño aún oraba con la Biblia abierta esperando que el árbol volviera a florecer. Pasaron los años, y el hospital cambió de nombre, de médicos, de reglas y de dueños. Los pasillos se pintaron, las máquinas fueron reemplazadas por aparatos modernos, y el jardín, aquel viejo rincón donde el manzano florecía antes que todos, fue cercado con alambre. La mayoría de los nuevos empleados nunca habían escuchado la historia del niño ni de la hermana Ángela. Pero a veces, cuando los más viejos limpiaban el turno de la noche, se detenían frente a la ventana del ala este, mirando el reflejo del árbol iluminado por la luna. Allí, bajo su sombra, decían que todavía se oía el murmullo de una oración.
El doctor Ramírez ya era un hombre mayor, con las manos temblorosas y el corazón cansado. Su cabello blanco contrastaba con los pasillos fríos del hospital, donde seguía trabajando, aunque todos decían que ya debería haberse retirado. Él lo sabía. No podía irse mientras algo quedara sin respuesta. Cada mañana, al pasar por el jardín, se detenía frente al manzano y observaba su tronco ancho, las raíces fuertes que parecían abrazar la tierra. Siempre encontraba allí una sola manzana dorada intacta, como si lo esperara. Nunca se atrevió a tocarla. Una tarde de invierno, mientras revisaba los archivos antiguos, Ramírez encontró una carpeta sellada con un nombre escrito a mano. Caso: Niño sin identificación. Año 2003. Abrió el sobre. Dentro había una foto vieja, de mala calidad, donde se veía al pequeño con su Biblia en las manos y la hermana Ángela detrás, sonriendo. En el reverso, una frase: Semilla de la fe. Esa noche, el médico no pudo dormir. Sentía que algo se acercaba, una especie de cierre invisible, un llamado. Y al amanecer, decidió ir al jardín. Caminó lentamente, apoyándose en su bastón, mientras el aire frío le cortaba la piel. Al llegar se detuvo. El manzano estaba completamente cubierto de flores blancas, aunque no era primavera. Se escuchó un ruido detrás de él. Giró lentamente y vio a un joven de pie, flaco, de mirada serena. Tenía una Biblia en una mano y una pequeña cruz colgando del cuello. Ramírez sintió un temblor recorrerle el cuerpo. «Tú», susurró. El joven asintió con una leve sonrisa. «No todos los niños se pierden para siempre, doctor. Algunos solo cambian de nombre». Ramírez se acercó con lágrimas en los ojos. «¿Dónde has estado todo este tiempo?» «Cuidando lo que ella me dejó». El médico lo observó. Tenía la misma mirada que aquel niño hambriento, pero ahora había en él una calma profunda, casi luminosa. «¿Y la hermana Ángela?», preguntó. El joven levantó la vista hacia el árbol. «Ella nunca se fue, solo espera». De repente, una ráfaga de viento agitó las ramas y una manzana dorada cayó a los pies de ambos. El joven la recogió con cuidado y se la entregó al médico. «Es suya», dijo. «Ella quería que usted la tuviera cuando llegara el momento». Ramírez tembló al sostenerla. La manzana era tibia, como si respirara. «¿Por qué ahora?», preguntó. «Porque el hospital va a morir», respondió el joven, con voz serena. Y con él, todo lo que ocultó. El doctor no entendía. «¿Qué dices? Van a demolerlo. Hoy mismo. Ya firmaron los papeles». El médico recordó entonces una reunión reciente, rumores de inversores que querían construir un complejo privado. Se sintió traicionado, viejo, inútil. «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?». El joven sonrió. «Rezar una última vez». El viento soplaba fuerte. Las flores del manzano comenzaron a desprenderse y volar alrededor, girando como si formaran un círculo. En el cielo, las nubes se abrieron un instante, dejando pasar una luz dorada. El joven cerró los ojos, colocó la Biblia en el suelo y se arrodilló. «Padre nuestro, que estás en la tierra», susurró. «Perdónanos por olvidar que también tú tienes hambre». Ramírez sintió el aire vibrar, las hojas del árbol temblaban, y por un segundo creyó ver entre ellas el rostro de la hermana Ángela, sonriente, sosteniendo una manzana igual a la que él tenía en la mano. Entonces, el joven se levantó. «Ya está hecho», dijo. Ramírez intentó detenerlo, pero su cuerpo no respondió. Todo alrededor se volvió un torbellino de luz y polvo. Cuando despertó, estaba solo, con la manzana dorada intacta sobre su pecho y el sonido de las máquinas de demolición a lo lejos. Esa misma mañana, el jardín del hospital fue arrasado por completo. Las raíces del manzano se mezclaron con el cemento, y el árbol desapareció. Sin embargo, cuando los obreros limpiaron los escombros, encontraron algo que los detuvo. Una Biblia abierta en medio de la tierra, y sobre ella, una semilla brillante, casi metálica, como si estuviera viva.
Nadie supo explicarlo. El proyecto fue cancelado sin razón aparente. El terreno quedó abandonado, cubierto de maleza, pero cada primavera, los vecinos juraban ver brotar flores blancas donde antes estaba el manzano. Ramírez nunca volvió al hospital. Vivió sus últimos días en silencio, escribiendo en un cuaderno lo que recordaba, aunque cada línea parecía escaparse entre los dedos. Antes de morir, dejó una sola nota pegada a su ventana. Cuando el cuerpo cae, la semilla se levanta, y donde hubo fe, siempre habrá raíz. Los que encontraron el mensaje dijeron que en la noche de su muerte, una suave fragancia a manzana llenó el cuarto, y que, al amanecer, sobre la mesa había una manzana dorada, brillante, sin ninguna mancha. Y así el ciclo continuó, invisible y eterno como una oración que nunca termina. Pasaron muchos años. La ciudad creció, los edificios cubrieron las colinas, y el viejo terreno del hospital quedó enterrado bajo un jardín público sin nombre. Nadie recordaba ya los días de fe y pobreza, ni las oraciones que habían llenado aquellos pasillos, donde el eco del dolor se mezclaba con la esperanza. Pero la tierra, aunque silenciosa, no olvida. Una mañana de primavera, una niña de unos 7 años caminaba de la mano de su madre por el parque. Era frágil, con los ojos grandes y tristes, el cabello recogido con una cinta blanca. Tosía con frecuencia, y la madre, una mujer joven vestida de enfermera, le prometía que pronto estarían mejor, que los doctores del nuevo hospital infantil la ayudarían. La niña se detuvo de repente frente a una zona del jardín donde el pasto crecía más alto que en el resto. «Mamá», dijo con voz débil, «huele a manzana». La mujer sonrió, pensando que era una fantasía infantil. Pero al inclinarse, también lo sintió. Un aroma dulce, puro, que parecía salir de la tierra misma. Allí, entre la hierba, una pequeña rama brotaba del suelo. Tenía hojas brillantes y en su punta, una flor blanca recién abierta. «Es imposible», susurró la madre. La niña se arrodilló, apoyando las manos sobre la tierra. «Parece que me llama», dijo con una sonrisa. La madre intentó apartarla, pero algo la detuvo. Bajo la rama sobresalía una piedra cubierta de musgo. Limpió con cuidado la superficie y descubrió unas letras apenas visibles. Semilla de la fe. El viento sopló con suavidad, moviendo las flores. La niña cerró los ojos y comenzó a murmurar algo. Su voz era tan baja que la madre apenas la oía. «¿Qué dices, amor?» «Una oración que soñé», respondió la niña. «Un hombre dormido me la enseñó». Esa noche, al volver a casa, la niña abrió un cuaderno y escribió lo que recordaba. No sabía leer bien, pero trazó con paciencia cada palabra. «Padre nuestro que estás en la tierra, perdónanos por olvidar que también tú tienes hambre». La madre, al ver aquello, sintió un escalofrío. No entendía de dónde había salido esa frase, ni por qué le sonaba tan familiar. Recordó entonces que su abuela, también enfermera, le había contado una historia sobre un hospital destruido, un niño con una Biblia y un árbol que daba manzanas doradas. Al día siguiente, volvió al parque. La flor blanca ya se había abierto por completo, y en su centro había algo brillante, como una pequeña semilla dorada. Se inclinó y la tomó entre los dedos. Al tocarla, una sensación cálida recorrió su cuerpo, como si un pulso invisible latiera dentro de ella. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó la niña. «Nada, amor», susurró la mujer, con lágrimas en los ojos. «Es como si alguien nos hubiera estado esperando». Decidió plantar la semilla frente a su casa. Durante semanas la regó, sin esperar nada. Pero al cabo de un mes, un brote surgió de la tierra, y luego otro, hasta que un pequeño manzano comenzó a crecer. La niña mejoró poco a poco. Su tos desapareció, y su piel recobró el color. Los vecinos empezaron a decir que aquel árbol tenía algo especial, que su sombra daba calma, y que el aire a su alrededor olía a esperanza. Un día, un sacerdote viejo visitó el barrio.
Al pasar frente al árbol se detuvo pálido. Ese olor, dijo, es el mismo que sentí hace 50 años cuando demolieron el Hospital del Valle. La madre lo miró sorprendida. ¿Conoció ese lugar? El hombre asintió lentamente. Sí, yo era monaguillo. Y recuerdo a una mujer, una hermana, Ángela. Ella solía decir que la fe era como una semilla, que incluso enterrada bajo el olvido, un día volvería a florecer. El sacerdote miró a la niña, que jugaba bajo el árbol. ¿Cómo se llama? Ana, respondió la madre. Él sonrió, con un brillo nostálgico en los ojos. Ángela también se llamaba así antes de tomar los hábitos. Quizá no sea coincidencia. Con el paso del tiempo, el manzano creció fuerte, dando frutos dorados que nadie se atrevía a vender ni cortar. La gente decía que curaban las heridas, que devolvían la paz a los que habían perdido la fe. El lugar se volvió punto de peregrinación silenciosa. Nadie hablaba. Todos solo dejaban una flor o una Biblia pequeña junto al tronco. Una noche, mientras el viento soplaba suave, la madre de Ana encontró en el suelo una manzana caída. La levantó y vio que tenía grabadas unas letras diminutas. Donde hubo fe, siempre habrá raíz. La guardó en una caja y, sin decir nada, la colocó junto al cuaderno donde su hija había escrito aquella oración. Pasaron los años. Ana creció, y cuando decidió estudiar medicina, lo hizo en memoria de los que un día habían orado en silencio por ella, sin saberlo. El viejo parque del hospital desapareció por completo bajo nuevas construcciones, pero nadie logró jamás arrancar el árbol frente a la casa de Ana. Cada año, en la misma fecha, florecía de noche, y el aire se llenaba de un brillo tenue, casi dorado. Los vecinos decían que a veces se oía una voz lejana rezando entre las hojas, como el suspiro de una monja y el eco de un niño. Y aunque nadie pudo probarlo, algunos juraban que al amanecer, si se miraba con atención la primera manzana del árbol dentro de ella, se veía una silueta diminuta, una mujer con hábito blanco sonriendo, y un niño arrodillado con una Biblia abierta entre las manos. La tierra una vez más había recordado, y la fe había vuelto a florecer,